Muy buenos días, bienvenidos. Por favor, ahí tienen ustedes enfrente en pantalla, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El que venció, el Hijo del Dios vivo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, yo quiero el día de hoy plasmar contigo, dar una enseñanza, darte un mensaje que está directamente relacionado con el carácter de Cristo respecto a las circunstancias y respecto a las cosas que se te presentan al frente. Es verdad que Jesús ha vencido la muerte, es verdad que venció la tentación, es verdad que venció el pecado, es verdad que venció a Satanás y a sus huestes. Él tiene toda esa victoria, y esa victoria, el deseo de Dios, el corazón de Dios es pasar cada una de esas victorias a ti y a mí, que nos apropiemos de ellas y que las ejecutemos en nuestra vida en Cristo, de manera que toda circunstancia que se presenta, todo dictamen médico que se presenta, toda situación que el enemigo quiera poner en contra, o que el mundo se quiera levantar en contra nuestra, toda situación que se levanta en contra nuestra, en la autoridad del nombre de Jesús, es vencida. Y el día de hoy yo quiero poner esto en tu vida. Y hoy quiero poner en tu corazón este mensaje. Hoy quiero poner en tu corazón. No lo quiero dejar en tu mente, no lo quiero dejar en tu memoria, sino deseo que baje a tu corazón y que en tu corazón se convierta en una realidad día tras día, durante toda tu vida, hasta que el Señor te llame a cuentas. ¿Estás listo? Sí. ¿Están listas? Sí. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 16, por favor. ¿Sale? ¿Lo tienes? Gracias. Ahora, lee conmigo. Este es un evento que marcó la vida definitiva, marcó el destino. No solo marcó la vida, marcó el destino de Elías, el profeta, en el Antiguo Testamento. Y yo quiero pasarte esto. Mira bien, dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y cuando Acab vino a encontrarse con Elías, y Acab vino a encontrarse con Elías. Acab es el rey de Israel, perdón, el rey de Samaria. Y se presenta, habían habido años de sequía. El profeta Elías había hablado con Acab y le había dado profecía y le había dicho: vendrán tiempos de sequía, vendrá tiempo en que la sequía trabajará de manera que no habrá nubes, no habrá lluvia, no habrá agua. Y empezaron a morir el ganado, las cosechas, años de no tener agua. Pero el profeta había hablado porque Acab había desobedecido al Señor, había hecho lo malo delante del Señor. Y eso es lo que acarreas cuando haces algo malo contra Dios. Acarreas sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones, lo malo. Lo traes a tu vida. Tú abres esa puerta y lo metes en tu vida. Y cuando ocurre esto, termina el tiempo en el que el Señor le dice a Elías: ve con Acab, porque voy a hacer llover. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de la sequía, y tienes que presentarte con Acab. Por eso es que viene este evento. Y él respondió: no. Cuando Acab vino, Elías le dijo: eres tú el que turbas a Israel. Tantos años, soy el rey de toda esta región, soy el rey de toda esta nación, y tú has profetizado sequía, y sequía ha venido, y esa sequía ha traído todo este caos económico, este caos comercial, este caos político. La gente está muriendo a través de tu palabra, a través de lo que tú dijiste hace años. Pero lo que le contesta el profeta al rey, dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mira bien esto. Pon mucha atención a esto y no pierdas de vista esto. Porque cuando
Esto ocurre cuando hay una confrontación de Dios a través de su profeta con un rey. Necesita un hombre o a una mujer con el carácter de Cristo, con el carácter de Dios, confrontando y venciendo, poniendo en su lugar, porque él era un rey, era una autoridad, pero el profeta había sido enviado por Dios para poder sacudir la conciencia del rey, arrepentirse de su camino equivocado, casado con una princesa de muerte, princesa de una nación enemiga de Dios. Y en esa situación, Inés, gracias, en esa decisión equivocada de Acab, Dios desea sacudir la conciencia del rey y decirle: arrepiéntete, arrepiéntete y vuélvete a ti, vuelve de tus caminos equivocados y vuelve a mí, para que pueda yo traer bendición sobre Israel. Pero Acab no tiene conciencia. Después de todo eso que vivió, no terminó por despertar su conciencia. Así que yo quiero ponerte el día de hoy, continuar con este mensaje y terminar esto. No pierdas de vista el corazón de Dios y el corazón del profeta. No pierdas de vista esas dos cosas. Respondió Elías al rey: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, los que tú has seguido, los que tú has sentado a tu mesa, a los que les has dado de comer y les has dado honra, les has puesto como parte de ti, de tu reino. Y los 400 profetas de Acera, y que comen de la mesa de Jezabel. 450 más 400 son 950 profetas. Y Elías iba a confrontar a 950 profetas enemigos de Dios. Para eso necesitas carácter. Necesitas carácter para confrontar al rey. El rey tiene un ejército, y ese ejército podría, cualquier general de ellos, seguir la orden del rey y asesinar a Elías. ¿Estás de acuerdo? Sí. Necesitas carácter para confrontar al rey de Israel con un ejército, con una nación, frente a una nación. Turbado, enojado, irritado por la palabra que el profeta había dado y las circunstancias que vivía la nación a través de esa palabra profética. Pero no era suficiente. Elías tenía el carácter para confrontar a 950 profetas enemigos de Dios. Cuando una circunstancia menor te tumba, te domina, controla tus sentidos, controla tus emociones, es porque no tienes el carácter de Cristo. Es porque no tienes el carácter de Dios en tu vida. Y cualquier cosa, alguien te levanta la voz y tú caes, agachas la cabeza. Imagínate si Elías hubiera agachado la cabeza cuando el rey se le presenta y dice: tú has turbado a Israel, tu palabra ha turbado. Imagínate si hubiera agachado la cabeza. No, sí, rey, tienes razón. No hubiera podido vivir lo que vivió. Necesitaba el carácter de Cristo, y tú y yo necesitamos el carácter de Cristo para esto. Versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, acuérdate que convocó a todo el pueblo y a 950 profetas enemigos de Dios. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó callado. No tenía carácter. Era un pueblo que se movía como las olas, se movía como la marea. Si aquí están bien, aquí estoy bien. Si acá están bien, aquí estoy bien. Si aquí les parece bueno, entonces ahí me acomodo. Si aquí les parece bueno. No tenían el carácter de Dios en sus vidas. No podían ir contracorriente. No podrían confrontar una circunstancia. El profeta les había confrontado. No hubo uno en todo el pueblo de Israel que se levantara y diga: no, Dios, Jehová es Dios y yo lo voy a seguir a él. No hubo uno. Todos se quedaron callados. ¿Sabes por qué? Porque no tenían el carácter de Dios en sus vidas. Lo habían irrespetado, le habían faltado respeto con su conducta, con su historia, siguiendo a un rey que ofendía a Dios, con una esposa que ofendía a Dios.
Seguramente un ejército que ofendía a Dios, una política que ofendía a Dios. Nada diferente a lo que vivimos en esta nación hoy en día. Y no se trata de Andrés Manuel López Obrador, se trata de 70, 80, 200, 500 años de historia. Han ofendido a Dios las generaciones en México. Y necesita el Señor hombres y mujeres de carácter, que vayan contracorriente, que no se estén acomodando, que no estén solo siguiendo, no, que se atrevan a decir: Dios, Jehová es Dios, sin importar lo que eso cause en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mis hijos. Jehová es Dios. ¿Me sigues? Sí. Dice el versículo ¿qué? 22, gracias. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora sí habló el pueblo. No hubo uno que dijera: no tienes que hacer eso, Elías. Jehová es Dios. No hubo uno. No, pues así como con pruebas, pues ahí sí. 450 a 1. Entonces dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escójanos un buey, prepárenlo ustedes primero, pues que son los más. Ustedes son 450, yo estoy aquí solito. E invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Clamen, grítenle, le decía. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, cortaban sus brazos, sus pies con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Por qué hacían eso? Porque era lo que le agradaba a sus dioses, los dioses de esta nación, los dioses de esta tierra que ha ofendido a Dios y ha sido contaminada con sangre inocente, derramamiento de sangre inocente. Hacían también eso, derramaban la sangre de la gente, de los niños, asesinaban a mujeres vírgenes y les sacaban el corazón vivas. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué nuestros antepasados hacían eso? ¿Por qué los de hoy hacen lo mismo? Cortan cabezas. ¿Por qué? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha habido hombres y mujeres con el carácter de Cristo para levantarse. ¿Sabes qué han hecho algunos ministros, hombres o mujeres que han tenido el Espíritu Santo y su llenura en esta nación? Se han ido a otros países. Han huido de la nación porque se les presentaban circunstancias difíciles, complicadas de seguridad, y han huido a otras naciones. Jesús, el Señor, necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que tengan el carácter de Cristo para confrontar eso que está sucediendo y vencerlo. Poder ver sicarios de rodillas entregando su vida a Cristo. Poder ver a narcotraficantes que están siendo juzgados en la DEA. No necesitamos mandárselos a los gringos, necesitamos que se conviertan a Cristo y entreguen su vida y tengan el carácter de decir: me cueste lo que me cueste, pero yo quiero tener vida eterna. Necesitan eso. Jesús, el Espíritu de Dios, necesita en esta nación eso, no que salgan corriendo a otro país para poderse poner seguros. ¿Me sigues? No juzgo, pero me enoja. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Es decir, la puso mucho más difícil, porque no solo bastaba con 451, tenían que ver que Dios siempre es Dios, que no importa las circunstancias, que no importa lo que se ponga, puede venir todo en contra y tú puedes hacer todo para que venga en contra, pero cuando Dios dice se acabó, se acabó. Y en este momento, cuando Elías lo pone todo todavía en contra de sí, en contra de la circunstancia, en contra aparente de Dios, dice el versículo 35: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Este es un término muy importante que no debes de perder de vista. No tomes decisiones en el nombre del Señor si Dios no te ha enviado. No las tomes. No tomes retos espirituales en los que Dios no te ha dicho que los tomes, porque si lo haces, no va Dios detrás de ti. Vas tú con tu fe, pero Dios no te ha enviado. Siempre que hablamos sobre batalla espiritual, sobre guerra espiritual, les aconsejo: no tomes una guerra espiritual en la que Dios no te ha enviado. Puede ser que en tu corazón haya el deseo, puede ser que haya el ánimo, puede ser que haya una muy buena intención, pero las buenas intenciones no las respalda el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios respalda su propia palabra, su propia instrucción. Y cuando Dios da una instrucción, Dios va contigo sin importar qué pase. Y ahí es donde está la garantía de la victoria. Ahí es donde está la garantía de vencer. Versículo ¿qué? 37. Sí. Respóndeme, Jehová. Dice Elías: respóndeme, Jehová. Discúlpenme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermoso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Incrédulos. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. 450. Debe haber tenido un brazo, porque a poco se fueron así bien suavecitos. Iban a morir. Y además, después de ver el primero, ¿a poco no tratas de correr, de zafarte, de huir? 450 profetas murieron de mano. Y alguno dice: no inventes, ¿cómo puede Dios permitirlo? Acuérdate que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que habría de venir. 450 demonios se levantan y solo tú con el Señor puedes vencer. ¿Cuál es la proporción bíblica? ¿1 vence? ¿Y 2? Pues 450 hoy, con el Espíritu de Dios y Jesús en nuestra vida, debería de ser sencillo. ¿Por qué no lo es? Porque hemos dejado al Señor. O sea, estamos como el pueblo que se queda callado. Que cuando alguien se levanta en una situación contraria a Dios, que ofende a Dios en su conducta, nos quedamos callados y hacemos como que no pasa nada. Mira, es que yo tengo amor por ti. No. O eres o no eres. ¿Estás conmigo? Sí. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, porque este profeta con el carácter de hablar con el rey, el profeta con el carácter de detener la lluvia por años, y el profeta con el carácter de mostrar a todo el pueblo de Israel quién es Dios y quitarle la vida a 450 profetas enemigos de Dios, ahora va a ser probado por una mujer. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Viene el tiempo donde se acabó tu sequía, se acabó.
Dios ha mostrado quién es. ¿Te quedó a ti claro, rey, quién es Dios? Ahora Dios va a hacer llover sobre su nación. Pero vente, por favor, acompáñame entonces al capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos 450 profetas. Había 900, yo no sé qué pasó con los otros 400, salieron huyendo o se los echó a los 950, no está documentado. O se dieron cuenta que no y desistieron, no lo sé. Pero mínimo 450. Mínimo 450 pusieron su sangre sobre el río que pasaba por ahí. Acab dijo a Jezabel la nueva y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quién habla? De los profetas que habían muerto. Es una amenaza abierta de la esposa de la reina de Israel sobre el profeta que acaba de demostrar dónde estaba Dios. ¿Tú crees que a Jezabel le importó, en su atención, le importó lo que había pasado, lo que Dios había manifestado haciendo caer fuego del cielo? No había temor de Dios. No había ninguna posibilidad en ella de encontrar una sacudida de conciencia como en el caso de Acab. El pueblo de Israel reaccionó cuando vio que cayó fuego del cielo y consumió todo eso para mostrar quién era Dios, solo con llamarle, solo con pedirle que viniera. A la hora de que ocurre ese milagro, a la hora que ocurre esa manifestación de Dios, el pueblo de Israel voltea y dice: Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se les sacudió la conciencia por una evidencia visual, por un poder manifestado de Dios a través del profeta. Pero por favor, pon atención al corazón de Dios. Pon atención al corazón del profeta, no lo pierdas de vista. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Su vida estaba en riesgo cuando fue a profetizar al rey que iba a venir sequía. Su vida estaba en riesgo cuando se enfrentó después de la sequía para avisarle que ya iba a llover. Su vida estaba en riesgo cuando los profetas estaban ahí y él estaba ahí y el pueblo también estaba ahí. Su vida siempre estuvo en peligro. ¿Qué es lo que cambió? El carácter llegó a su límite. Una mujer levantó la voz contra él y lo amenazó. Y no estoy hablando, no es un asunto, ¿cómo se dice? Misógeno. No es la mujer, es el espíritu que levantó la voz contra el profeta. Porque el espíritu jezabelico siempre va contra la unción. El año pasado, el espíritu jezabelico venció y sacó de esta congregación a una familia completa. Ganó. El espíritu jezabelico ganó sobre esa familia, pero no sobre la congregación. Hubiera ganado sobre la congregación si les hubiéramos permitido hacer lo que querían hacer dentro de la congregación. Ahora están en un lugar en el que el espíritu jezabelico gobierna. Ahí no pasa nada. Ahí todos se quedan callados. Porque no está el Señor. La verdad es la verdad aunque nadie la crea. Y la mentira es la mentira aunque todos la crean. Viendo pues el peligro, ¿no? Dice, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Emprendió la huida. Eso es lo que le sucedió, emprendió la huida. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Increíble. Tenía el terror sobre su alma de tal forma que prefería que Dios le matara antes de que esa mujer le quitara la vida. ¿Qué le pasó a Elías? De un día para otro, ¿qué le pasó? Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, le dijo: levántate, come.
Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Echándose debajo del enebro, entonces volvió a dormirse. 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué ponen 40 días y 40 noches? Porque caminó y caminó, se sentaba a descansar y volvía a caminar. No importa si era de día o era de noche, él caminó durante 40 días y 40 noches. Todo lo que pudo en su esfuerzo. Emprendió una huida y puso tierra de por medio entre la amenaza y él, ¿verdad? Muy bien. Quiero que esto quede en tu corazón el día de hoy. Cuando el ángel le dice: porque el largo camino te resta, ¿por qué Dios se toma la molestia de acercarse al profeta que sale huyendo de una amenaza de una mujer que no teme a Dios? Se toma la molestia de darle de comer y después de darle un camino de 40 días para ayudarlo con la huida. Dios lo necesita a solas con él. Quiero que te quede bien claro esto. Cuando tú entras en un tiempo de prueba de parte de Dios, Dios te necesita a solas y te va a quitar todo lo que representa seguridad y comodidad. Todo. Lo hemos vivido por lo menos 3 veces. Una soltero, 2 casado. Te quita todo lo que te representa seguridad y comodidad. El Señor lo necesitaba a solas, Elías. Ahora dice entonces el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40. Gracias. 9. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién se metió en la cueva? ¿Dios le dijo que se metiera en la cueva? ¿Por qué se metió en la cueva? La cueva es el reflejo claro del temor. Y muchos que conocen al Dios vivo y que Dios ha hecho en sus vidas transformación y milagros, se han decidido meter en una cueva porque hay una amenaza contra ellos mismos que los asustó. Siempre va a haber eso. Siempre va a haber una cueva para alguien que teme a una amenaza. Y la amenaza puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser mental. La amenaza puede ser un vicio, la amenaza puede ser familia, no lo sé. Pero es muy importante que no lo pierdas de vista. Dios no lo quería en la cueva. Ahorita vamos a leer eso. Dios no te quiere en una cueva. Dios te quiere con el carácter para vencer. Cada vez que se presenta una circunstancia en contra, quiere el carácter en tu vida para vencer. Entonces en el versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Escucha bien. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Le repite la pregunta al Señor. Déjame darte esto. Esto es crítico en el carácter de Cristo a la hora de que tú vives una vida con el Señor. Si escudriñamos un poco, solo un poco este texto, en el versículo 10, Elías le responde qué es lo que está haciendo en la cueva, y en el versículo 11
dice, él le dijo, o sea, Dios le dijo en el 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, ¿verdad? Esa fue la instrucción. Pero si tú sigues leyendo hasta el versículo 13, después de la manifestación, de esas tres manifestaciones, del fuego, el terremoto y el viento, entonces dice el versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, es decir, no salió hasta que terminaron las manifestaciones. Aunque Dios le había dicho que saliera y se presentara ante el monte de Dios, porque lo llevó por 40 días del monte Carmelo, que es donde está la confrontación con los profetas, al monte que se presenta, que es el monte, ¿qué será? Horeb, donde está la presencia de Dios, donde ha bajado la nube de gloria con Moisés. Dios lo lleva 40 días de camino y 40 noches para llegar a ese lugar. Él se mete en la cueva y el Señor le dice, no te quiero en la cueva, te quiero conmigo, porque vienes a confrontarte conmigo, no con una mujer que te amenazó, no con un ejército que es capaz de arrebatarte la vida. Te necesito para confrontarte conmigo. Sal. Y el Señor manifiesta, hace tres manifestaciones naturales durísimas. La primera fue un viento que oía que se quebraban las peñas. Ese viento es impresionante. Ahora, tú escuchas eso y estás en la cueva y dices, pues aquí estoy seguro. Pero luego viene un terremoto. ¿Qué haces cuando hay un terremoto? Tú estás metido en una cueva. ¿Qué hizo Elías? Tercera manifestación después del terremoto, ¿cuál fue? Pasa el fuego y ni se inmuta. Pero cuando viene el silbido apacible, cuando ya vino calma, cuando empezó a mostrar, cuando algo le trajo un poco de seguridad, ¿qué es lo que hace cuando sale de la cueva? ¿Por qué cubre su rostro? No. Yo también al principio, hace muchos años, decía, como Moisés, que tenía que tapar el rostro porque la presencia de Dios. No, pero el Espíritu Santo no estaba en ninguna de esas cosas, no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Que no lo reconocieran, porque qué tal si salía de la cueva y lo veía alguien para matarlo. El temor nunca lo abandonó, o él no abandonó nunca el temor. Sin importar que Dios le haya hablado dentro de la cueva, sin importar que Dios le haya dicho vente delante de mi monte, sin importar todo lo que había visto Elías en la manifestación de Dios en su vida, él seguía teniendo temor de una sola amenaza. ¡Qué vergüenza! Lo digo con respeto, porque luego a Elías se le parece a Jesús. Baja, él sí sabe, ¿no? En la transfiguración del rostro de Jesús baja Elías con Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida porque no le cree a Dios en una manifestación de la peña. Elías no puede continuar su ministerio por temor en una cueva. Quiero dejarte esto, amado. Quiero dejarte este mensaje. Y voy a terminar con esto, pero quiero terminar con este mensaje dejándote a ti en tu corazón, claramente el mensaje que si no vuelves al Señor y tomas su carácter para enfrentar todo aquello que está atemorizando, que te está metiendo en una cueva, vas a ser reemplazado. Y yo sí te quiero ver en el reino de los cielos. Yo sí te quiero ver en la vida eterna. Por eso hemos peleado 20 años en esta ciudad, en este estado, para verte en la eternidad. Dice entonces, versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. La misma respuesta dentro de la cueva la tenía fuera de la cueva. No cambió nada. Dios quería sacudir la conciencia de Elías. Llevo meses orando para que el Señor sacuda tu conciencia y que al sacudir tu conciencia despiertes a las cosas del Señor, vuelvas a Él y veas lo que Dios tiene para ti. Meses, tal vez más de un año. El asunto es que es posible que el Señor sí haya respondido a nuestro clamor por ti, pero tú salgas de la cueva y sigas siendo el mismo que el que entró. ¿Me sigues? Al final entonces, versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo, y le avienta el speech de dentro de la cueva.
Versículo 15, y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en. Lo que Dios dijo fue: hice lo que pude, pero tú tienes tu propia decisión. Lo que dijo hace rato Tato: tú eres responsable de tus propias decisiones, ¿verdad? Sí. No seas reemplazado. No te permitas ser reemplazado o reemplazado. No te lo permitas. Toma el carácter del Señor y: no puedo ser reemplazado, porque lo que Dios me trajo a hacer aquí nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. De verdad. Acabo de escuchar otra vez en esta semana ese dicho del infierno. Esto proviene del mismo Seol, de la cámara de operación de Satanás para este estado. Que este estado es cementerio de ministerios. El que lo crea, que lo viva, porque este ministerio no va a caer, sino va a terminar tomando el avivamiento para esta nación. Y como dijo Jorge Negrete, que lo entienda quien lo entienda, si es que lo sabe entender. Y como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yes. Isaac se puso bíblico y no sé si quedó en la grabación, pero Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ay, Señor, el carácter de Cristo. Yo sigo orando para que sean sacudidas las conciencias de aquellos que duermen, porque las conciencias están entre adormecidas, anestesiadas o cauterizadas. Que sea sacudido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Quiero hacer un llamado. Cierra tus ojos, nada más para no distraerte. Solo deseo que no te distraigas. Cuando has entrado en la cueva, Dios te ha hablado. Dentro de la cueva. Porque Dios tiene misericordia de ti. Porque es tu Padre. Porque ha ganado tu vida con la sangre de su Hijo. Porque ha rescatado y te ha reconciliado con Dios para que tú tengas una vida plena y completamente pegada al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El propósito de Dios es la reconciliación, para que entonces toda la promesa que ha traído sobre sus generaciones sean tuyas y de los tuyos. Tú eres un portador del reino de los cielos. Jesús dijo: no temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darte el reino. Eres portador del reino de los cielos, es tuyo. Sal de la cueva. Pero no salgas para regresar por un camino de seguridad que te lleve a ser reemplazado o reemplazada. Sal de la cueva, preséntate delante del monte de Dios y sé confrontado con Dios en esta mañana, en esta tarde. Confróntate con Dios. Y en esa confrontación toma la decisión que te lleve a la vida eterna. Si no lo haces, habrá un camino de seguridad y serás reemplazado. No estoy hablando de reemplazado en esta congregación, estoy hablando del reino de los cielos. No quiero que seas reemplazado. En Hechos, después de que Judas se ahorcó traicionando al Señor, los discípulos se juntaron y echaron suertes para que pudieran reemplazar a Judas, y quedaron 12 discípulos. ¿Sabes cómo se llamaba el que quedó en lugar de Judas? Nadie lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque ya no tenían que ser 12, tenía que revolucionar la historia de la humanidad con el Espíritu de Dios en sus vidas. Quiero dejarte esto: tú eres portador del reino de los cielos y responsable como tal.
Echa mano de eso. Si estás en una cueva el día de hoy, si te has metido en una cueva y te has escondido en esa cueva con el temor de perder a algo o a alguien importante para tu vida, y no te atreves. No te atreves a tomar el reto en el Señor, en el nombre de Jesús, para poder vencer lo que te ha metido en esa cueva. Y adentro de esa cueva el Señor te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado. Y has visto manifestaciones de Dios para hacerte salir de la cueva. Y tú al final has decidido poner tu manto sobre tu rostro, esconderte, que nadie te reconozca y pararte frente a la cueva para poder terminar tu ministerio, para poder terminar el propósito por el que Dios te trajo aquí. Arrepiéntete. Termina en tu vida eso, porque Dios es suficiente para rescatarte. Dios es suficiente para tomarte, para tomar tu vida y revolucionarla y traerla, devolverla al lugar al que Dios quiere que esté. Para eso nos rescató, para eso derramó su sangre Jesucristo, para poder reconciliar y poder recuperar el sueño original que Dios tuvo sobre Adán y que se ha puesto sobre ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que están en una cueva y quieren salir de ella, para arrepentirse, pónganse de pie. No se distraigan, quédense con sus ojos cerrados, por favor. No se distraigan. Tu decisión es un asunto muy importante. Tu decisión es un asunto fundamental en el corazón de Dios para contigo. No es un asunto de que alguien me vea, es Dios quien te está viendo. Ese es lo único que te tiene que importar. El trabajo de los que servimos a Dios no es juzgar a las personas. El trabajo de los que servimos al Señor es juzgar los actos, las acciones, para poder prevenirte y para poder corregirte. Y no tocamos tu voluntad porque el mismo Dios que nos envía tampoco la toca. Hoy en este momento, así tú puesta en pie, voy a hacer 2 oraciones. Primero, aquellos que nunca han abierto su corazón a Jesucristo y hoy lo quieren hacer y quieren decirle: Jesús, ven a mi vida y toma el señorío de mi vida, toma el control de mi vida. Te voy a dirigir para que tomes esa decisión, para que puedas tener esa oración de fe y le digas a Jesús: tú eres hijo de Dios y yo te reconozco como el Señor de mi vida. Y después haré una segunda oración, así que por favor repitan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo del Dios vivo. Veniste a esta tierra, te despojaste de tu posición de Dios, renunciaste a ella y te hiciste hombre. Y siendo hombre, decidiste ir hasta la muerte de cruz, para que en la cruz cargaras sobre ti toda culpa, toda acusación que me separaba y que me ha separado hasta hoy entre Dios y yo. A través de ese sacrificio, yo decido abrir la puerta de mi corazón y dejarte a ti, Jesús, entrar en mi corazón y tomar el señorío de mi vida. Yo sé que tú no tocas mi voluntad, pero yo deseo que tu voluntad se cumpla en mi vida. Cúmplela en el nombre de Jesús. Y con tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz y hoy me reconcilia con Dios, límpiame de todo pecado. Yo me arrepiento de todo pecado, consciente o inconsciente, porque me han separado de ti. Pero hoy tu señorío inicia en mí un nuevo nacimiento, para que yo te reconozca y yo conozca todo lo que tú deseaste hacer para mí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora segundo llamado, segundo decisión para los que se han puesto en pie.
es necesario que el arrepentimiento cambie la dirección. ¿Estás consciente? Arrepentimiento no es llorar. Llorar es una manifestación del arrepentimiento, pero arrepentimiento significa cambiar de dirección. Así que si esto te pone en conflicto con la decisión de arrepentirte, siéntate. Pero si has tomado la decisión y quieres mantener esa decisión puesta en pie, quédate de pie. Nadie te va a juzgar, porque es entre tú y Dios. Ahora voy a dirigir esta oración y tú vas a repetirla al Señor, porque yo no tengo ninguna otra posición que el de instrumento de Dios, pero tú vas a tomar esta decisión. Dile a Jesús: Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú has hecho una obra en mi vida a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha quitado de mí cosas, ha roto de mi esclavitud, ha transformado mi vida, mi forma de pensar, la he hecho nueva. Y tú has trabajado por mucho tiempo en mí para hacerme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Pero el día de hoy vivo en una cueva. Estoy metido en temor. Estoy metido en las emociones. Las emociones están dominando mi voluntad. Los pensamientos contrarios a ti están controlando mis decisiones. Y ya no lo voy a permitir, porque tu misericordia ha llegado a mí. Has guardado este mensaje para mí el día de hoy. Y hoy decido no solo salir de la cueva, sino volver de frente contra lo que ha amenazado mi vida eterna. No voy a permitir que ninguna cosa, ninguna persona, ni el mismo Satanás levanten la voz en contra de tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús. No estoy solo. Cuando buscaste a Elías, querías demostrarle que si él volvía al camino a enfrentar a Jezabel y vencer su amenaza, tú estarías con él. Elías escogió mal y fue reemplazado. Hoy escojo bien y no seré reemplazado, sino he decidido tomar el carácter de Jesús en mi vida, salir de la cueva, caminar hacia la amenaza, hacia lo que me está amenazando, confrontarle y vencerle para cambiar de dirección e ir a tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.